Siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva junto a Consuelo Saavedra, Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Colbún, transforma, impulsa, sueña. Mejora tu inversión con Larraín Vial. Somos GTD, más que tecnología. En BCI somos verdes. Súbete a la electromovilidad con Mita. Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Estás en Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Es jueves 27 de marzo del año 2025 y desde la comuna de Las Condes con amenazas de unas gotitas. Más que merece un rato, cayeron unas gotitas. ¿Cayeron unas gotitas? Sí. Unas serias, no mucho rato, pero unas gotas serias. Qué poco práctico para mí. Unas gotas serias, sí, para la bici. Claro. Consuelo, ¿cómo estás? Consuelo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos ¿Cómo? días. Sí. Y en varias comunas... ¿Está cayendo agua? Sí, en varias comunas estaba cayendo unas goterones. No da para lluvia, pero se ve bien oscurito el horizonte, así que en una de esas No, sí. llueve un poco más. Tengo la sensación que no da para lluvia porque es como que las nubes se van a disipar. Pero... ¿A qué te refieres en sentido No. figurado? Las nubes se puede usar para cualquier tema, las nubes se van a disipar. Bueno. Sí, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Quiero partir por Tommy Rey. Sí. Señores, por favor, ¿qué les pasa? ¿Tenemos algo, Tommy Rey, por ahí, Ramón? Sí. Yo quiero decir que murió el gran Tommy Rey, y igual que Tite. Murió igual que Tite. A ver. ¿A ti te lo enterraron? Sí, po. Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos pa' misa. Es lo mejor, El pañuelo lo colorado mejor del no te mundo. pongas porque- Pasé toda la mañana vi la presentación del 2004 en el Festival de Viña. Fantástica. Hoy día toda la mañana. 2004. Sí, fue la primera vez que fueron, porque desde ya tenían 20 y tantos años de trayectoria. Ellos vienen de la Sonora Palacio, ¿verdad? De toda la voz, como el tercer vocalista de la Sonora Palacio es él. Pero es el que le da la voz característica. La Sonora Palacio es de, no sé, de los fines de los 50, pero hubo principios de los un 60. quiebre en la Sonora Palacio y ahí aparece la... 20 años después, entonces en los 80, parte Tommy Rey y arma su propia sonora. Y en toda la tradición de los grandes, como, no sé, Pachuco, Y la Cubana Can. de Yolito, Y los su combo. Vikings, en fin, toda la gente que hacía cumbia en ese estilo, y los super mega grandes éxitos. ¿Y el galeón decía español lo de quién es? Es que no sé de quién son, pero lo canta pero- él, porque pero el finalmente Tommy- él era el cantante de la Sonora Palacios. Entonces, Ah, Tommy claro, Rey el le galeón español puso venía de la su Sonora- voz a de- todas las grandes canciones que uno se sabe de las cumbias, que son como interminables. O sea, La Peineta, Pedacito de mi vida, que el otro día estaba bailando la ministra Jara, esa también es con Tommy Rey, la tradicional. El galeón español, la de los años que pasan, ¿cómo se llama? La de los años nuevos. Un año más. Mire, Un año más. Los que nos están la viendo, parabólica. los que nos Dígame están- si la parabólica no es la cosa más lo fantástica. que del nos están mundo. viendo en el streaming, les podemos contar que detrás de Matías del Río aparece Tommy Rey. Ah, sí, es una presentación en la Jane Fonda. Ahí está cantando la parabólica, ponlo un que es un poquito más gran tema. Pero, ¿qué más? ¡Mírale! Daniela, gran tema. El galeón español llegó. Este es el galeón. Bueno, galeón español. ¿Cuánta despedida? Pero ¿Cuánta Tite, fiesta? tú sabes que Tite parte diciendo que a Tite le falló su corazón, que así es como muere Tommy Rey, le falló su corazoncito. Ah, ¿en Como serio? 80 años ya. Así parte Tite y después sigue con esa letra tan fina. Tan digamos. fina, tan de salón, digamos. Es divertida. A Tite lo entierran hoy y también lo entierran mañana. Ya, son las 8. Una gran canción. Gran canción. Y además, que ¿quién no se la aprende? ¿Quién no se la sabe? ¿Quién no se la Pero, a sabe? ver, déjame hacer una pregunta de trivia personal. No es lo correcto o lo incorrecto, pero ¿qué te evoca? A,
el 18. B, fiesta fin de año de tu empresa. C, ¿o no? Año nuevo. Año nuevo. Año nuevo. Eso, ¿cuál es? No sé por Espérate, qué. ¿cuál fue la primera? 18, 18, empresa y Claro. te falta matrimonio. Ya, a ti, a 4. mí me evoca. No, a mí me ¿Qué te evoca? ¿Qué se te vino a a la mí me cabeza? evoca matrimonio cuando como que la cosa está declinando y el DJ tiró cosas de los 80, de los 90. Ya no sabe qué hacer. Intentó con todo y el gallo como que te pone cara de me entregué y tira el galón en Pero yo español creo que- y de ahí para O la adelante. peineta. La peineta, claro. No, pero ya, eso está inundado por música. Grande Tommy Ya. Rey. ¿Pero qué se le- grande qué la evo- cumbia chilena también. ¿Qué le evoca, pues? ¿Qué le evoca a ustedes? A mí no sé A mí por qué. eso, A mí me evoca los buenos muchachos fin de año en fiesta de la empresa. ¿sí? Oh, totalmente. ¿O no? No sé por qué, eso se me viene a la cabeza a mí. Yo tengo tan encanta. poca cultura de eso que yo no veo en mi vida los buenos muchachos. Ya no existe, sigue existiendo, ¿no? Sí, pues. ¿Verdad que sí? No, yo nunca los buenos muchachos. No, pues aquí en Camen. ¿En cambio? Pero yo es la nunca cosa los más buenos muchachos. buena del mundo. No, yo nunca los buenos muchachos. Es fundamental que te toca al lado. Ah, y si año toca- nuevo. No, año Sí, nuevo. pues, año nuevo, matrimonio, Año nuevo, 18 o fin de año de tu empresa. el año más que un año más que se va, claro, ese es muy año nuevo, claro. En fin, un homenaje a gran Tommy Al Rey. gran Tommy Mi Rey. favorita es la parabólica, debo admitirlo, encuentro que Pero no sí. encontramos la parabólica, va a ponerla, parece. Se, No. se te meten las señales por todos los canales. Con solo saber. Ya, por favor. Esto está tomando. Estoy citando. Esto está tomando un curso inesperado, así que les digo Se que son puso las ner- 8 de la mañana con Se puso 14 minutos. nervioso. Oye, para prolongar un segundo la cosa más miscelánea, que no es tan miscelánea, a propósito de anécdota, bueno, supongo que se han enterado lo del editor de Atlantic, que fue incluido en un grupo de Sí. máxima seguridad, digamos, Erróneo. y se enteró de un ataque a Yemen por Signal. O sea, no era Con Signal. anticipación de lo que iba a Signal. pasar. Sí, por ¿Era Signal. Signal? Fue Era la Signal. sí. Bueno, ahora, más allá de eso, que es una locura. Es un- Signal es un tipo de WhatsApp, paralelo sí, de pero WhatsApp. que pero es teóricamente era más seguro, Ya, que pero al no todo final el mundo tiene por es qué menos saber. eficiente, etcétera, etcétera. Bueno, pero que en temas de seguridad nacional se hagan en un grupo equivalente a un grupo de WhatsApp y que entre cualquiera es muy loco. Bueno, ya es ridículo, pero todo es de loco. Pero además, ¿te acuerdas cómo apuntaban con el dedo a la Hillary Clinton? Pero por supuesto, y eso Por es lo que- usar Gmail. Y eso es lo que está diciendo todo. Y era Gmail, y el problema era el servidor, ni siquiera la distribución. Ahora, en lo anecdótico, a mí me ha pasado. ¿A usted le ha pasado que entran en grupos que de repente los meten en un grupo Pero por supuesto. que no entienden por qué? Yo estuve una vez. Lo que hay que hacer es salirse rápido sin que se note porque están entrando y saliendo en ese momento. Salirse después es complicado. Si es que si No, tiene es que- alguna connotación salirse. Porque hay veces que uno se quiere quedar. No, pues que yo me quedé. No, pues yo me quedé porque valía la pena quedarse. Te No, metieron- no. Y me eliminaron. O sea, con mucha discreción. Usted ha sido eliminado del grupo. Pero mira. estuve una semana. ¿Qué pasó? Ah? Sí, me pasó. Y pero- era del ¿Te mundo enteraste de cosas político, interesantes? empresarial, políticos. políticos. Era uno político, qué suerte. Sí, no, pero en serio. Y No me era pasa. impresionante porque, bueno, mira, hagamos que tal cosa pase. Y yo decía, pero. Entonces, y después me enteré que era un otro Nicolás, no Vergara, pero otro Nicolás, que Claro. estaba en el grupo y que el tipo cuando armó el grupo vio y me metió a mí. Era un gallo que tenía mi contacto. Y estuve, ahora, calladito el loro, lo abría poco para que no se fueran a dar cuenta, digamos. ¿Ah? Esas cosas, ¿te has fijado? Esas cosas, esa actitud rara que tiene uno, poco menos que para abrirlo cerraba la puerta. ¿Ah? Como si tuviera algo que ver, Bueno, digamos. esto le cayó pero me pasó. a este periodista. O sea, y conversando con otra gente, les ha pasado también, digamos, en cosas Qué menos suerte. relevantes. Bueno, para contextualizar un poquitito, para que dimensionen además el grupo de WhatsApp, estaba el vicepresidente de Estados Unidos, Sí, pues, el claro. secretario de Estado, el secretario de la Tesorería, el secretario de Defensa, el director de la CIA, la directora nacional de inteligencia, otros jefes junto a política de personal de política, el asesor nacional de seguridad, el enviado especial al Medio Oriente. Cáchense el grupito, imagínense lo relevante y lo sensible de la información de ese grupo. Y le cayó de repente al editor del Atlantic, le cayó invitación sin decir aguadá y se enteró de cosas que publicó. Por ejemplo, la preparación de un ataque a Yemen
a los No, hutíes. público, pero público todo ex post. No, todo Sí, es sí, post, sí, no, sí, sí, sí. no, yo creo, a ver, y yo creo que todo lo que Pero si se enteró muy poco rato antes, un par de horas antes. El mismo día. Sí, Sí. el mismo día. Estaba en este momento en un supermercado. O sea, cuando ve esto y de hecho dice, bueno, voy a esperar qué pasa, es capaz que, no sé, y ahora, claramente toda la actuación de Atlantic, la difusión y todo, o sea, yo creo que eso lo escribieron más abogados que periodistas, con un cuidado, porque hay una serie de normas de secretos oficiales, etcétera, que podría parecer como que la estuvieras burlando. Claro. Hablaba de planes, de cómo se iba a hacer, qué armas se iban a usar en el ataque contra estos militantes hutíes. Así que... Que además fue exitoso, Y a propósito de cómo se entera uno de lo que realmente piensan de nosotros, bueno, no es que Europa no sepa lo que claro. Donald Trump piensa de ello, o el gobierno del presidente Trump piensa sobre Europa, pero que J.D. Vance, el vicepresidente, Sí, diga. haya en ese chat, bueno, no solo atreverse, no, a mí no me parece malo que esté en desacuerdo con las políticas de su propio presidente, pero políticamente es bien delicado que lo haya cuestionado. Muy al desnudo. Además, en algo que está ocurriendo a último minuto, que está a punto de ocurrir, y él diga, mira, no me parece buena idea que lo hagamos, porque yo sé que el presidente está de acuerdo, pero creo que es muy apurado, vamos a aparecer como ayudando a Europa en circunstancias que al mismo tiempo estamos apretando a Europa. Esto porque quienes más tienen problemas, los barcos que más tienen problemas pasando por Yemen y con los ataques de los rebeldes, son los barcos europeos, no son los barcos estadounidenses. Entonces, ¿cómo los estamos ayudando y al mismo tiempo los estamos apretando? Eso no lo vamos a poder explicar bien, y yo no estoy de acuerdo, esperemos, pero si ustedes deciden, ustedes son los que saben, yo me sumo. Eso por una parte, o sea, no estar qué efectos tienen estar en desacuerdo con una política del presidente tan como a último minuto. Y número dos, decir que los europeos son patéticos, que... bueno, no creo que importe tanto porque es tan habitual el lenguaje que se usa en la política de los Estados Unidos hoy en día que en realidad que te digan patético es como el desde. No solo en Estados Unidos. 8 de la mañana con 19 minutos. No tengo palabras para definir lo que pasó ayer. ¿En la mesa, con la mesa del Senado? Con la mesa del Senado. A ver, para ponerlo en contexto, por si alguien no se enteró, el acuerdo administrativo planteaba que un parlamentario de Chile Vamos fuera el presidente, un senador de Chile Vamos fuera el presidente del Senado, y Chile Vamos había definido que le correspondía a Evópoli, y Evópoli había definido que le correspondía al senador Felipe Kast. Eso, para ponerlo en forma. Para ellos, como hay prácticamente un empate en el Senado, se requería un acuerdo y para ellos se le entregaba la vicepresidencia, se le entregaba al oficialismo y eso generaba esta suerte de acuerdo que permitía que esto fuera casi administrativo, por eso se llama acuerdo administrativo. Pero resulta que al senador Manuel José Sandón le dieron ganas, de Renovación Nacional, le dieron ganas de ser presidente del Senado. Lo digo así, lo simplifico, pero él planteó que tenía el legítimo derecho, etcétera, etcétera, y dado que su partido, Renovación Nacional, le había entregado a Evópoli la presidencia del Senado, él decidió moverse por su cuenta. Y con bastante astucia de su parte y de con quienes logró el acuerdo, se puso de acuerdo con el oficialismo, que en un acto de disciplina notable, desde Jimena Campillay pasando por todo el espectro, votaron para que Manuel José Sandón se convirtiera en el presidente y le ganara a alguien de su propio sector. Le ganó a José Antonio Kast, a Felipe Kast, José Antonio no senador. Le ganó a Felipe Kast. Fabiola Campillay, Jimena. Pero Fabiola Campillay, una corrección mínima. Da lo mismo. Pero, no da lo mismo, pero se llama Fabiola. Por eso es una corrección mínima. La senadora Campillay. Yo creo que dije la senadora, no dije Fabiola, creo que dije la senadora. Bueno, pero en fin, la senadora Campillay, y logró, o sea, pasando por el Partido Comunista, o sea, una disciplina férrea, y se hace entonces de la presidencia y le entrega la vicepresidencia, que en algún minuto había existido la posibilidad que también fuera alguien de oposición, se ha planteado de la senadora Núñez, etcétera, finalmente, Paulina Núñez, pero finalmente se le entrega a Ricardo Lagos Weber. Hace un acuerdo político y lo consigue. ¿Quiénes quiebran el acuerdo? Una senadora republicana, dos de Renovación Nacional, y es lo que permite que Manuel José Sandón salga de la presidencia del Senado. ¿Es clave la presidencia del Senado? Es bien importante la presidencia del Senado en términos de quien preside la mesa decide un montón de cosas. El gobierno tiene por delante
varios proyectos legislativos que van a depender mucho de lo que ocurra en el Senado y cómo se maneje la votación en el Senado. Y dado que hay un virtual empate en proyectos de mayoría simple, que son la mayoría, que son casi todos, un voto cambia. Entonces, un voto cambia cambia el escenario completamente. Entonces, cuando dice, quizá un poco picado y con razón, Felipe Kast ganó la izquierda, en el fondo probablemente no lo dice por quién se sienta en la testera, lo dice por los efectos prácticos que tiene en la tramitación de las leyes, el que no es que Manuel José Sondón se haya puesto de izquierda, él dijo, mi candidata sigue siendo Evelyn Matei, etcétera, pero Manuel José Sondón asumió compromisos. Y uno puede suponer cuál es el rango de los compromisos. Y eso es lo que abre un escenario bien complejo y habla también de una oposición que, teniendo prácticamente la mayoría, no es capaz de ponerse de acuerdo. Algunos podrían perfectamente estirar y proyectar lo que ocurrió ayer a lo que está ocurriendo a nivel nacional con candidaturas, aunque son otros jugadores y es otra disciplina, si se quiere, ¿no es cierto? Administrar el Senado o ir a una elección o no ir a una elección primaria. Porque lo que hay detrás también es esa vieja incapacidad que muestra la derecha una y otra vez de ponerse de acuerdo en proyectos comunes versus proyectos personales. Ese es el fondo del problema que se manifiesta de distintas maneras en distintos momentos del tiempo. Hoy día se demostró, como tú lo acabas de narrar muy bien, en el Senado de la República, que no sabemos los efectos que va a tener al momento de votarse un proyecto determinado, por lo que dijiste tú, por las mayorías, por los compromisos que adquirió el senador Osandón, y lo otro, en la analogía, es que que la derecha tiene igual, y bastante circunstancial, que tiene o tenía los votos para ganar la mesa de la manera que habían acordado todos juntos, no lo lograron. Aquí también tienen, según las encuestas, los votos para ganar la presidencia, y no está claro que lo vayan a lograr, pese a que los tienen. ¿Y por qué? Por el chiste repetido, porque no se ponen de acuerdo y porque los proyectos personales siguen siendo más importantes que los proyectos colectivos. Y ese es la gran diferencia con la izquierda. Ese es el mismo idioma que se está hablando para cantar una distinta canción, pero el idioma es el mismo, no hay posibilidad de acuerdo. Entonces, alguien dirá, bueno, nos están adelantando, nos están dando pero tú tienes que remar tú tienes que arar con los bueyes que tienes. Claro. Y si tú sabes que el senador Osandón lleva siglos enojado por diferentes razones, con razón o sin razón, y que es un llanero solitario. Y es un llanero solitario y tiene cualquier cantidad de votos. Entonces es alguien que moviliza todavía muchos votos. Y pesa en ese sentido. Evelyn Matei no puede llegar y pelearse con Osandón cuando está en una campaña presidencial. El pie forzado. Entonces hay demasiadas cosas que también me parece que Chile Vamos no tomó en consideración. Eso. ¿Qué quieres que te diga? Oye, yo les contaba ayer a José Ríos que cuando vi la discusión de ayer me acordé de algo que me tocó vivir casualmente, que fue en el debate presidencial de primarias de derecha, Sebastián Piñera, Felipe Kast y Manuel José Osandón, de ahí viene, que me tocó estar ahí presencialmente, esa época, ¿no? Representando al canal que yo trabajaba, y que en el corte comercial, primero cuando llegamos al lugar que nos habían citado todos, entramos a una especie de carpa, que había, no sé, unos señores y una señora repartiendo unos sanguchitos y unas bebidas, unos jugos, y cada candidato en una esquina, y estábamos los periodistas, los directores de los canales, los ejecutivos, una cosa muy chiquitita, y era difícil caminar, no por la cantidad de gente, sino porque el ambiente no se podía cortar, se podía cortar con un cuchillo. Pero cuando entramos al set y empezó el debate que todos vimos por televisión abierta, en el corte comercial, yo no voy a mentirles que tuvimos que separarlos para que alguien no le pegara al otro, pero sí, yo esto lo digo, no sé qué le pasó a los demás. El de no te metieron preso por lindo. ¿Por lindo? Sí, pero eso fue a Piñera. Eso fue Osandón a Piñera, pero sí, yo tendría que volver a mirar el YouTube, que debe estar, la pelea, el tono de la pelea entre Kast y Osandón, los mismos, por eso me acordé, los mismos púgiles, sí. Porque literalmente eran púgiles, o casi, y yo tengo el recuerdo y la sensación, que no me la saca nadie de la cabeza, aunque no hubo golpe ni nada, pero hubo agresiones semifísicas, yo me puse al medio de los dos.
Insisto, no paré ninguna pelea, ni hubo empujones ni agresión física. Los iba a ver. Pero no sé si los iba a ver, no creo que los voy a ver. Pero la sensación es que yo, y no me acuerdo que otro periodista que estaba ahí, nos pusimos porque temimos que en algún momento esas cosas que tú estás en el pasto seco, y hay alguien que está fumando, tú dices, este inconsciente va a tirar el cigarrillo y va a agarrar todo, sentíamos que estábamos a segundos de que agarrara algo, que no agarró. O sea, no quiero exagerar ni mentir. Pero esa sensación de una semi-agresión que estaba en el aire, bueno, eso se repite ayer. Son los mismos personajes. Oye, y lo otro que pasó, bueno, esto también tuvo consecuencias. Ustedes ya han dicho lo que significa esto para Chile Vamos, lo que significa en un año electoral, las señales que da, etcétera, etcétera, pero tuvo coletazos también en las comisiones. Sí, po. Y en la Comisión de Constitución, donde en teoría tenía que ser Paulina Núñez la presidenta y se iba de Urresti, hubo un tremendo enredo. Ahí se enojó Claudia Pascual, la senadora del Partido Comunista, porque ella pensó que iba a ser Paulina Núñez, que había un acuerdo, y llega Insulza y dice... No, porque no puede ser que Jimena Rincón quede en la Comisión de Hacienda, porque ella sí logró finalmente llegar a Hacienda en vez de Cast, ¿ya? Así que Jimena Rincón, que fue el inicio de todos los enredos del año pasado sobre la mesa del Senado, a todo esto, que terminan con García Ruminó, perdón, presidiendo el Senado, la Cámara Alta. Bueno, ahora sí queda Jimena Rincón, que es de oposición y el que le va a hacer la pega difícil a Marcel, obviamente, y entonces dicen, no, en Constitución, todo pasa por Constitución y por Hacienda, dijo Insulza, así que, perdónenme, pero no va a poder ser no puede ser una presidencia de oposición. Y Claudia Pascual se enojó, se paró y se fue, porque dijo, ¿cómo no me avisan de esto? Y bueno, también se fue súper enojada la senadora la del norte, Luz Evensperger. la senadora Evensperger, y bueno, obviamente Paulina Núñez dijo, bueno, ya está. Sí, bueno, yo creo que el mejor resumen de las consecuencias, hay un tema práctico que es el que yo planteaba, en términos de que lo estrecho lleva a que habría que ver qué compromiso asume Sandón. Por supuesto que así que no asume ninguno, pero la verdad que la política es un poquito más ruda que eso. No hay incondicionalidades. Tremendo. Mucho más ruda. Pero lo que planteaba Matías en términos de cómo de cómo nadie podría sorprenderse de por qué, si en lo grande la opción de llegar a la presidencia de la República no son capaces de ponerse de acuerdo y anteponer los intereses personales de los colectivos, menos en algo, comillas, menor, como la presidencia del Senado. Ahora, que las cosas están relacionadas. El gobierno la oposición, pero no sabemos cuál de las oposiciones, acaba de plantear que no está dispuesto en la reforma tributaria a compensar la baja a las empresas con aumento del impuesto a los dividendos. Curioso, porque es algo que la proponía la propia Sociedad Fomento Fabril. Lo que pasa es que ahí la CPC decían que esa era la solución, compensar con impuestos a los dividendos. Lo que pasa es que una parte del mundo empresarial tampoco quiere que le graben los dividendos, pero la oposición dice que no va a aceptar esa compensación. Pero hoy día en la Cámara de Diputados Osandón tiene fuerza, está su hermana, está una serie de parlamentarios que eventualmente podrían aprobar la Cámara de Diputados, y en el Senado él y alguien más se convierten en las variables de triunfo para el gobierno en términos de prácticamente lo que quiera. Y ya tenemos el antecedente de la reforma previsional, que más allá de que sea buena o mala, que tiene cosas muy buenas y cosas no tan buenas, no hay una sola posición rígida respecto a nada, respecto a temas bien trascendentales, y adicionalmente a eso van a tensionar el rol de la candidata presidencial, que ya en las minutas de oposición, de gobierno, ya plantean, ahí está el eje, hay que salir a pegarle porque no fue capaz ni siquiera de resolver esta pelea, cuando nadie siquiera le preguntó. Entonces el espectro, el campo que sabe. El tema de la reforma tributaria, yo creo que va a ser la primera prueba de fuerza para este acuerdo, para Osandón desde la testera, y más que desde la testera, desde su condición de influyente sobre varios parlamentarios de la Cámara de Diputados, y sobre su voto personal y el de un par más. Y lo que yo, por más que lo que uno no puede olvidar,
es que la senadora Aravena, de Republicano, Cierto. apoyó a Osandón. Es verdad que salió de la Claro, sala viniendo de Bópoli, ella salió ultra mega arrastrada años atrás por José Antonio por Felipe Casta, me cambiaron el nombre. Por Felipe Casta, ella salió con los votos de Felipe Casta. Ultra mega arrastrada, como tú dices muy bien. Y entonces, y ahí el punto que uno se plantea es ese, la pregunta es, a ver, pero por Dios, ¿por dónde va la cosa? Y un voto republicano finalmente permite, comillas, un triunfo parcial. Ella no votó, salió de la sala para no votar por Lagos Weber. Entonces ella dice, no, mi voto no sirvió para que nadie de izquierda consiguiera nada. Entonces, el pragmatismo aquí llega a unos niveles notables. Ahora, uno nunca puede olvidar el acuerdo entre la UDI y la Democracia Cristiana para ¿El 90? el 90, que llevaron a Gabriel Valdés a la presidencia del Senado. Eso no, yo creo que es imposible olvidarlo. No, son negociaciones así como del... No sé. Todo vale en El todo vale. en esas conversaciones cada año. 8:33. Un tema más, Sí, ustedes eligen. Sí, es un tema que tiene que ver con la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso sobre ley de pesca, fraccionamiento, ¿no es cierto?, que está en el Senado, una ley que ya pasó por la Cámara de Diputados, que por lo que entiendo se le pusieron, se le agregaron muchas indicaciones respecto del proyecto original que había presentado el gobierno. Pero más allá del mérito técnico que tenga esta ley, lo que está llamando la atención hoy día es lo que sale hacia afuera, que son los actos de violencia. ¿Por qué? Porque son actos de violencia que son de carácter bastante grave, porque ocurren en más de un punto, ocurren en muchos puntos geográficos de Chile, ocurren muy bien hechos, ocurren en Valparaíso, ocurren entre Valparaíso y Viña, ocurren en la zona norte, ocurren en la zona del Maule, en Coquimbo, ocurren en el Maule, en caminos cerca de San Javier, porque la gravedad de los hechos amerita que uno se detenga un segundito. Por ejemplo, no sé si ven las fotos hoy día que aparecen portadas, me parece que en la Mercurio tercera, no me acuerdo cuál de las dos, un carabinero con un casco roto de un piedrazo. Helicópteros evacuando a carabineros heridos. Exactamente. Un guanaco quemado. Carros policiales. Eso no lo veíamos hacía. Carros policiales quemados, pero la agresión física a carabineros también. Entonces, después de toda esa violencia, obviamente inaceptable y que muy preocupante, uno va a las declaraciones, por ejemplo, de parlamentarios del Partido Comunista, como el diputado o el senador Núñez y el diputado Cuello, y las estaba leyendo textual antes de entrar aquí cuál era la declaración del senador Núñez, y el senador Núñez advierte que va a estar dice textual, voy a leer para no equivocarme, sí, claro. Dice: sí, yo voy a estar con los dos pies en la calle, apoyando las demandas y movilizaciones justas, con los dos pies en la moneda también, apoyando al gobierno, y con los dos pies legislando cuando me toca hacerlo en la Comisión de Pesca en la sala. El ejemplo de los dos pies es que uno es bastante explícita. Cuando dice estoy con un pie aquí y un pie allá, es porque uno cuenta con dos pies y lo que tiene que manifestar es dónde están tus prioridades. Cuando uno dice que estoy con dos pies acá, dos pies allá y dos pies allá, no da. Hay que elegir. Y de eso se trata el dicho. Decir, ¿dónde estás tú? No puedes estar en todas partes, no tienes 6 pies, no 100, no tienes 6 pies, entonces tiene que decir dónde van a estar sus pies. Ahora, él aclara, para ser súper justo, en que ha estado en los lugares, ha estado en las manifestaciones, va a estar en las manifestaciones, pero aclara que de manera pacífica, sí, que cuando él salió del Senado, porque lo llamaron para conversar afuera, todavía no se encendía la pradera. Pero hay que tener mucho cuidado las señales que da en un año electoral. ¿Qué dice respecto de la violencia? ¿Cómo lo dices? Tú puedes tener el derecho absoluto, y más lo tienes, de manifestarte y de opinar y de votar siendo un senador. Pero cuando no tienes una condena clara, esto ya lo vimos, no tienes una condena clara, clarísima a la violencia, no solo a la violencia como afecta a estos seres humanos, estos carabineros y a la institución, sino más cómo presionas tú
con actos de violencia a un voto en el Parlamento, tiene, creo, todos los elementos de un plato muy condimentado, con muchísima gravedad en lo que ocurre. Entonces, fijémonos quién es quién en esta discusión para ser serios. Yo quiero agregar además ayer, que pasó un poquito más inadvertido, pero un hecho bien complejo. Por órdenes legales había que exhumar el cadáver de Pablo Marchant. Entiendo que, no voy a especular sobre los motivos, pero entiendo que los motivos son bien especiales. Bueno, y había carabineros, funcionarios judiciales, funcionarios del ejército, y la exhumación no se pudo llevar a cabo porque les dispararon. Había francotiradores de distintos lugares e impidieron la exhumación del cuerpo. Bueno, es la imposición a las instituciones, a los procesos, a las leyes, a las diligencias que es una institución, o sea, porque en el caso Marchant, las instituciones no pudieron hacer su trabajo. Estas manifestaciones impiden, o al menos entorpecen la posibilidad de que el Senado o la Cámara hagan su trabajo, que es votar, dirimir, debatir. Debatir y votar. Con cierto grado de libertad. Claro, ese es el problema. En la política, ¿dónde pones tus pies para a quién apoyas, por así decirlo? Y no con tu voto, sino que a quién apoyas, a los que permiten dirimir a través del voto y la discusión, o los que lo hacen a través de la fuerza. Creo que tenemos un aprendizaje reciente que a través de la fuerza no se logra mucho, y más bien se destruye bastante. No, vamos al corte. 8 de la mañana con 38 minutos. Matías. Claro. Y en GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. Talana te invita a quitarte el estrés de marzo y de todo el año en el trabajo, porque con Talana, el software de gestión de personas mejor valorado del país, podrás simplificar cientos de procesos del día a día. Conoce más en talana.com. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Qué orgullo, Clínica Alemana es la única clínica en Chile entre los 150 mejores hospitales del mundo en el ranking World's Best Hospital. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Muévete con Ecomita y súmate a la electromovilidad. Más de 400 autos eléctricos e híbridos te esperan en Rentacar, leasing operativo y renting. Conduce con menos emisiones y más eficiencia. Cotiza ahora en mita.cl. En BCI financia en el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, energías renovables, reducción de emisiones y disminución de huella CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130.000 millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190.000 millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Thomas Alva Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la ampolleta. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. A Albert Einstein le dijeron que nunca llegaría lejos. Pero así como ellos creyeron en sus sueños, en Colbún sabemos que cuando pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún transforma, impulsa, sueña. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa.
los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. Nada escapa a la mirada periférica del búho. 360 grados para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener esa mirada en 360 grados para analizar los mercados? Entonces haz el cambio y déjate asesorar por la Raín Vial. Porque tenemos la mirada que necesitas para hacer más con tus ahorros. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. La Raín Vial, 90 años. Invierte mejor. La Raín Vial S.A. Corredora de Bolsa está regulada por la Comisión para el Mercado Financiero CMF. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos y contratos de suscripción de cuotas. Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl. Con Mita, el cambio está en tus manos. Conduce un vehículo eléctrico o híbrido y únete a la movilidad sustentable con Ecomita. Tenemos una amplia flota de bajas emisiones, listos para tu próximo viaje. Súmate a la electromovilidad hoy mismo. Descubre más en mita.cl/electromovilidad. Elige tu destino, nosotros te llevamos. Ay, me carga marzo. Es estrés y tacos por todos lados. Ya, pero al menos, llegando a la pega, ¿se te pasa un poco el estrés? Sí, la verdad que Talana nos ha simplificado el trabajo a todos. ¿Mejor o mejor decisión? Ya, avanza que te dio verde y vamos atrasados. Talana es la herramienta que simplifica tu gestión de personas en marzo y durante todo el año. Conoce más en talana.com. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar estarás participando por una gift card de 1,5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río invitan. Esto es Hablemos en Off, en Duna. Opinión y sonidos de tu mundo. Nadie te asesorará mejor que la Raín Vial. Deja que alguno de sus expertos te ayude y verás cómo puedes transformar tus ahorros en inversiones. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación, cuenta con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o su página web vitelenergia.com. Y noticia de último minuto, en Consorcio bajaron el precio del swap 2025. Si aún no contratas el tuyo, esta es tu oportunidad de un precio realmente conveniente. Cómpralo en consorcio.cl. En Colbún creen que cuando pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Por eso, nunca dejes de creer en tus proyectos y perseguir tus sueños. Colbún transforma, impulsa, sueña. Son las 8 de la mañana con 46 minutos y tomamos contacto con nuestra economista de cabecera. Y es nuestra economista de cabecera porque es nuestra economista. Andrés Repeto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, de la casa, por supuesto. De la casa, ¿Cómo no? ¿Cómo estás? De la casa. Bueno, Matías, Nico, muy buen día. A pesar Única de que, grande nuestra. Sí, a pesar de que de repente nos es infiel, pero en fin. No, nada. Ya, háganse ahora los buenos. Nico es muy celoso. Háganse ahora los buenos. Yo sí soy muy celoso. Oye, Andrea, hay una típica conversación un poquito de salón, ¿ah? Y que de hecho me ha tocado participar de ella, digamos, y que es la discusión sobre si es bueno o malo que haya menos gente en el planeta, es decir, que baje la tasa de natalidad. Con muy buenos argumentos. De hecho, hoy día hay una carta del Mercurio, alguien sostiene, a la gente sostiene, pero no se preocupen, si la tecnología nos va a cuidar.
Pero el argumento es, sí, la tecnología nos va a cuidar, pero ¿quién va a generar? ¿Quién va a desarrollar la tecnología? No, y además si la tecnología puede autogestionarse inclusive, pero el tema práctico es quién va a generar la actividad económica que nos permita seguir funcionando. ¿Por qué la demografía es importante para la economía en esta discusión en que algunos se acuerdan de Malthus de nuevo? Hoy día se entrega el censo. Hoy día, en un ratito más, como en una hora más, y vamos a tener más información sobre lo que sucedió con nuestra demografía desde la última medición oficial. Lo que tenemos hoy día hacia adelante son proyecciones. Y tu pregunta respecto, o sea, cuando pensamos en demografía estamos discutiendo lo que dices tú, estamos discutiendo qué va a pasar con el cuidado, qué va a pasar con el gasto fiscal, de tener una población más envejecida, porque vamos a tener que pagar más PGU, porque tenemos que pagar más salud, y se nos olvida la parte que tiene que ver con crecimiento, y la demografía es un insumo muy importante para el crecimiento. O sea, los países crecen de inversión, acumulación de capital físico, con productividad, que son como las dos cosas que hemos estado discutiendo en el último tiempo, y también hablamos de empleo, pero detrás del empleo está la demografía. Si uno mira los 20 años antes del estallido social, si quieres, así la década del 2000, la del 2010, la mayor parte de la expansión del empleo, que es tan sustantivo para crecer también, se asocia a factores demográficos en Chile. Entonces uno puede ver eso como en tres patas. Uno, necesita gente en edad de trabajar, gente mayor de 15 años. Eso es la demografía. Después necesita que esa gente esté en la fuerza de trabajo, que esté disponible para emplearse por una remuneración. Y el tercer paso es que efectivamente consigan ese empleo. Y de esos tres factores han sido importantes en esas 2 décadas, pero más de la mitad del crecimiento en el empleo ha sido por el primero. Ha sido porque hay más personas en edad de trabajar. Entonces es esencial para los países tener un grupo de una composición etaria de su población que permita efectivamente tener la producción. Parte de nuestro menor crecimiento, hay varios factores, por cierto, del tendencial es demografía. A los 90, la población entre 15 años más crecía como casi 2%. Hoy día crece la mitad. Y por cierto, entonces eso ha afectado en parte nuestro crecimiento. Dos cosas que no entiendo. Uno, si es demografía, ¿por qué uno no tendría entonces desempleo cero? ¿Ya? Es una parte. Necesitas que estas personas que están en la población estén disponibles a trabajar, por ejemplo, que no estén estudiando, que no estén jubilados, y luego que consigan un empleo. Así uno separa el problema en 3 pasos. La mayor parte de lo nuevo que ha sucedido en el país en esas 2 décadas que decía recién es la primera parte. Y dos, ¿por qué uno con tecnología? Es un momento muy importante de la demografía. ¿Perdón? Ya. Y dos, ¿por qué con tecnología uno no podría compensar por productividad esa menor cantidad de trabajadores? A ver, la historia del mundo es que ha habido mucho cambio tecnológico, mucho. Piensa desde la rueda hasta la energía y todo lo que sucedió hoy día con la computación. Y esas dos cosas se han ido complementando con el tiempo. Desaparecen algunas funciones de lo que hacemos los humanos, pero los humanos empezamos a hacer cosas nuevas. Estamos siempre inventando otras cosas, estamos siempre empleándonos en algo distinto. Entonces puede que hoy día haya menos personas trabajando en los bancos, por darte un ejemplo, o en contabilidad, porque las máquinas están haciendo eso, pero esas mismas personas están empleadas haciendo otras cosas. La historia del mundo es que siempre hay más empleos, a pesar de que hay estos nuevos cambios tecnológicos. Será que no, porque quizás no metemos en filosofía o en biología, que me supera, pero los humanos queremos seguir desarrollándonos y haciendo cosas nuevas, inventando. Entonces, no es que nos vamos a ir a descansar. De hecho, los países más ricos tienen más horas de fuera del trabajo que lo que tenemos nosotros. Pero no es un reemplazo. No es que vayamos a dejar de trabajar, vamos a empezar a hacer cosas. Quizás, Andrea, porque siempre ha sido a la par, ser humano con tecnología, y se necesitan uno al otro, son probablemente complementarios, pero a lo mejor lo que lleva a confundir que el hombre o el ser humano va a ser más prescindible en función o en favor de la tecnología es por la inteligencia artificial, que es capaz de pensar por sí mismo, que va a tomar decisiones y que ahí algunos sostienen que en un poco años más va a reemplazar al ser humano. Por primera vez se habla del reemplazo. ¿Irá por ahí? Mira, yo honestamente creo que no sabemos.
Obvio, muchas claro. veces. Hace 20 años atrás, las grandes consultoras globales decían que la mitad del empleo está en riesgo, y pasó el tiempo y ahí estamos todos trabajando todavía, porque hacemos todas esas proyecciones basadas en lo que sabemos hoy día y no nos imaginamos qué es lo que vamos a inventar mañana. Y como lo mismo, como lo que decía recién, como la humanidad ha ido complementando, se adapta, inventa otras cosas. Entonces quizá hoy día pueden manejar un montón de datos que antes no, hoy tenemos la inteligencia artificial, pero quizá, lo que importa en el futuro es la empatía, o inventar ideas nuevas, no tengo idea, no lo sabemos. Entonces yo creo que estamos siempre apostando a que va a quedar una debacle, y esa debacle no queda, porque los humanos no nos ajustamos y hacemos cosas nuevas. Ahora, pero la pregunta de fondo es, ¿para qué necesitamos más gente si la inteligencia artificial va a trabajar por nosotros? Perfecto. Pero en el fondo los actores, los que generan actividad económica, crecimiento, lo planteabas tú, desarrollo, son los seres humanos. A menor cantidad de seres humanos, menor desarrollo. Sí, lo que pasa es que se complementan. A ver. Hay una parte que tiene que ver con las personas físicas, si le quieres poner en esos términos, y eso es la demografía de la que estamos hablando hoy día. Lógico, sí. Y luego están las capacidades de esas personas. Y las dos cosas se complementan. En la medida que tengamos más de ambos, vamos a poder producir más, crecer más. Pero la capacidad de... pero la demanda, pero mirados de la demanda, si disminuye la cantidad de seres humanos, va a haber menor demanda y por lo tanto va a haber menor actividad económica, porque vamos a tener bienes y servicios espectaculares, pero va a haber menos gente que los demande. Pero vamos a ser más ricos. Pueden demandar otros que a lo mejor necesitan más trabajo. No, pues que va a haber menos gente. Si es que en el a lo mejor más intensivo en la capacidad, necesidad de trabajo del ser humano. No, y las vamos a demandar más cosas y otras cosas. Quizás trabajemos menos horas, entonces vamos a demandar más entretención, más turismo, más vida familiar, más salir a comer, más vida social, qué sé yo. Esa historia, es un poquito lo que quería decir, la pregunta con Consuelo original, es la historia de la humanidad. Trabajamos menos horas que lo que trabajábamos en el pasado, sí, pero el decrecimiento de la población y todas cosas que parecía que nos iban a reemplazar y reemplazaron ciertas tareas, pero no reemplazan a los humanos. Pero el decrecimiento de la población es un fenómeno relativamente nuevo. No es, la composición del mundo todavía sigue creciendo. Sí, por supuesto. En Europa, salvo China, visto que se haya empobrecido, ha empezado recién a pasar en América Latina. América Latina acaba de perder su bono demográfico, como se le llama, de aprovechar, quizá no estás invirtiendo tanto en capital físico, quizá no está siendo tan productivo, pero puede seguir creciendo porque tiene una población joven en edad de trabajar que está creciendo. América Latina y Chile, parte de eso, ese bono demográfico se le está acabando. África es la excepción, que va creciendo, y China, perdón que ponga las cifras porque son impresionantes, el último censo bajó en 2 millones, que es poquito, pero la tendencia es que China hacia el año 2100, según Naciones Unidas, va a tener prácticamente la mitad de población que tiene hoy día. Se prevé que llegue a 800 millones, hoy día tiene 1.300.000, es un poco más de la mitad, pero es una cifra impactante cómo va a bajar la población, o sea, es una tendencia mundial esta. Claro, y perdona que quiero volver al punto que sea el Nico originalmente, que qué es lo que sucede con el cambio climático. Y parte de lo que vamos a aprender con la tecnología y los cambios que estamos haciendo es a cuidar mejor nuestro planeta, a pesar de que sigamos viviendo un lot de gente en él. A toda la transición energética es nuevas ideas, nueva manera de mirar el mundo, nuevas formas de pensar para poder hacer las cosas mejor y de modo de cuidar lo que tenemos. No son incompatibles. Lo que no entiendo es, esto a propósito además que vamos a conocer los datos del INE, del censo, los primeros datos del INE hoy día en un ratito más. ¿Tú te preocupa? ¿Es grave que tengamos una tasa de natalidad tan baja en Chile? ¿O podríamos... no sé si es malo, tengo dudas. Yo discutí el otro día esto con Nico también. Nico encuentra que es pésimo, yo no sé. Yo encuentro que es pésimo, sí. A mí me preocupa. Porque efectivamente por la economía, porque en el fondo, aparte de las cosas que dije hace un rato atrás, de que vamos a tener más preocupación por un gasto fiscal creciente en salud o en pensiones, aunque tal vez tengamos que gastar menos en educación, vamos a crecer menos. ¿Y cómo vamos a financiar aquello? ¿Cómo vamos a poder sostener? ¿Quién va a sostener el cuidado? Necesitamos una
composición de la población que permita tener estos distintos grupos viviendo al mismo tiempo y no estemos cargados solamente hacia uno. Tenemos que buscar políticas para favorecer la demografía, pero todavía nosotros tenemos otras brechas, y ustedes saben que yo tengo ciertos toques, por ejemplo, con las salas cunas, en que todavía tenemos espacio para reducir, para compensar esta menor demografía con mayor participación laboral. O sea, tenemos rezagos en algunos grupos. E incluso podríamos empezar a conversar, a motivar el trabajo después de la jubilación, que es algo que está contenido en la reforma de pensiones ahora. Podemos compensar esa menor demografía, al menos cerrando brechas que todavía tenemos, mientras vemos qué sucede en el futuro, que son estas cosas que estamos tratando de... Hay espacio para que cambie el mercado laboral, y alguien me plantea aquí en el chat, y el mercado inmobiliario, por ejemplo, que es un tema del mundo, los precios, los arriendos, etcétera, con menor demanda, ¿qué va a pasar con el valor de las casas, por ejemplo? Que muchas veces mueve la economía de una manera que muchas brutal. veces son mirados como el colateral. Ahora, también hay un detalle que un activo auditor del programa me recuerda, que yo le iba a plantear, así que me sacó la palabra de la boca. También hay casos empíricos. ¿Te acuerdas que con la peste negra, por ejemplo, y hay otros casos de pandemia, la población en Europa creció a la mitad? Y yo entiendo que eso está bastante demostrado que tuvo costos en desarrollo, digamos. Por supuesto, necesitamos gente que trabaje. Y cuando uno piensa en trabajo, está pensando en trabajo físico solamente. No, pues claro, por supuesto. Que piense, que invente. De verdad, hay una diversidad muy grande en las habilidades que tenemos los humanos y las cosas a las que las aplicamos. Entre guerras y pandemias, muchos lugares vieron reducida fuertemente su población. Las guerras tuvieron un efecto contrario, eso sí. Andrea Repeto, qué interesante. 1.000.000 de gracias. Nos vemos en 20 días más. Interesante. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias a ti. Chao, buenos días. Chao. Nos vamos. Ya viene información privilegiada. Está la José Ríos, no sé quién más. Que pero tengan buen día. Eso. Nos vemos. Buenos días. Chao. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.